Saludos amigos y amigas, una vez más con ustedes en este podcast César Rodríguez Transversal desde el Rincón del Café en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata. Y hoy vamos a estar hablando de un interesantísimo tema. Todos sabemos y conocemos de que la isla de Santo Domingo, la República Dominicana, la española en sentido general, está dentro de una zona que se ha vuelto sísmicamente hablando muy activa. Y también hay un desarrollo inmobiliario en nuestro país que se nota, que se siente. Sin embargo, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de construir, de invertir, de desarrollar proyectos inmobiliarios con relación al aspecto de los sismos en la República Dominicana. Y para eso vamos a estar conversando con un experto en la materia, quien nos va a dar luces no solamente de este tema, sino de otros temas interesantísimos respecto al desarrollo, a la fabricación, a la construcción de propiedades, de infraestructuras en la República Dominicana. Así que no se muevan de ahí y ya regresamos a este espacio, este podcast César Rodríguez Transversal. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Bien, y ya con nosotros tenemos a nuestro invitado, nuestro experto de hoy, Vladimir Rodríguez, que está con nosotros. Vladimir, encantado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes también por permitirnos estar aquí en todo el público. Vamos a empezar de una vez y te lo voy a preguntar así, porque el inexperto, el que no entiende de estructuras, de ingeniería, y como estamos en una zona sísmicamente activa, la gente habla, no, yo quiero hacer mi edificio o mi estructura antisísmica, pero el término es otro, sismoresistencia. Yo estudié y hice mi tarea, tú ves. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si es una o es la otra. ¿De qué manera es que debe llamarse correctamente? Ok, así mismo como tú lo expresas, el término antisísmico es un término incorrecto, se utiliza de manera incorrecta. La forma correcta o el término correcto sería una estructura sismo resistente, porque nosotros no podemos, como ingenieros estructurales, no podemos, vamos a decir, garantizarte al 100% que la estructura no te va a fallar. Nosotros, el primer objetivo a nivel de diseño sismo resistente es salvaguardar la vida humana. Es el objetivo primario. A partir de ahí, la estructura te va a dar chance a que la persona salga, a que la persona puedan socorrerse, salir de la edificación. La estructura se supone no debe de colapsar en el momento. Te soporta, va dependiendo también de la magnitud del sismo, de la direccionalidad del terremoto. O sea, va a depender de múltiples factores para que a partir de ahí, pues la estructura continúe de pie. Entonces, de ahí es que decíamos, el término antisísmico no es el término correcto. El término correcto sí es sismo resistente. Tú has tocado dos puntos fundamentales de lo que yo quiero que hablemos a profundidad hasta donde se pueda. Y es el hecho, dijiste bien claro, que la estructura resista hasta salvaguardar la vida de quienes están dentro. Cuando mucha gente lo que piensa es que cuando va a invertir dinero y le hablan de sismoresistencia, lo que están pensando es en el bolsillo
y en el que la estructura no se le caiga porque hay un sismo. No sé si me entiende cuál es la idea. Precisamente, mira, a nivel de diseño, nosotros tenemos lo que llamamos varias matrices de diseño. Las varias matrices de diseño te va a decir, mira, yo te puedo diseñar tu edificación para que la estructura te soporte un sismo hasta cierta magnitud. A partir de ahí, si tú quieres, no, mira, yo quiero que la edificación pues se mantenga de pie, que continúe. Tenemos varias matrices de diseño. La edificación es normal, la casa, los apartamentos entran del rango, por ejemplo, del diseño, de la parte sismo resistente, la parte básica. A partir de ahí, por ejemplo, vamos a decir que un hospital, una plaza comercial que albergue más de 3.000, 5.000 personas, el edificio de aquí, de la sindicatura, las edificaciones gubernamentales, ha de entenderse que son edificaciones que luego de un sismo severo deben de mantenerse de pie. Imagínate, Dios no lo quiera, que en este momento suceda un sismo. Si los hospitales, si las clínicas, si el edificio de gobierno colapsan, ¿quién dirige la nación? ¿Quién dirige el cuerpo que va a socorrer a las personas que están quizá en su momento bajo el escombro? Entonces, esas edificaciones se diseñan bajo una matriz mucho más rígida, mucho más firme, deben de mantenerse de pie. Las edificaciones comunes, normales, casas y apartamentos, no colapsan bajo un sismo severo, van a presentar ciertas fisuras, ciertas grietas que pudieran ser reparables, que se van a reparar luego de. Entonces, da chance a que las personas puedan salir. Tú sabes que luego de un sismo severo van a venir las réplicas inmediatamente, explicado de una manera muy llana. Si esta camisa se rompe, ya tiene una fisura. Viene la sacudida, viene la réplica. ¿Qué va a pasar con la fisura? Va a seguir abriendo hasta que la estructura ya entre en un estado de deterioro sumamente agresivo, que posiblemente un posible colapso, pero ya las personas salieron. Nosotros tuvimos la experiencia en el año 2003, que fue aquí en la ciudad de Puerto Plata, donde pudimos notar muchas edificaciones que presentaron un sinnúmero de grietas y de fisuras bastante gruesas, que las cuales fueron luego catalogadas que habían que demolerlas, esas edificaciones. Entonces, esas edificaciones en el momento no colapsaron. Hubo una que sí colapsó, pero otras que no. Otras sí presentaron cierto tipo de falla. Entonces, hablando en ese término, hay un aspecto de costo. A mayor sismo resistencia, más costo. Hablemos del término económico, que siempre, yo sé que siempre, o tal vez la mayoría de las veces, es la cuestionante. Más sismo resistencia implica mayor inversión económica. Sí. A mayor, vamos a decir, es la resistencia de la edificación, mayor rigidez, mayor secciones de columna, mayor cantidad de acero, mayor costo. A eso es que se implica. No quiere decir que, por ejemplo, las construcciones habituales, las edificaciones que están bien diseñadas y bien construidas, porque una cosa es el diseño, otra cosa es la construcción. Podemos tener unos planos que sean sometidos bajo todo reglamento y el plano esté totalmente correcto. Pero si lo que se construye está muy divorciado de lo que está en plano, pues lamentablemente la edificación no se comporta como está diseñada. La edificación se comporta como está construida. Entonces, a partir de ahí, ha de entenderse que si está bien diseñada, está bien construida, la edificación te puede soportar de una manera correcta un sismo de magnitud 7, 7,5, etcétera. Ahorita yo decía que la forma en cómo te pudiera perjudicar o no un sismo va a depender siempre de múltiples factores. Número uno, no solamente la magnitud. Llamamos lo que nosotros conocemos, bueno, que un sismo en tal sitio y tiene un epicentro. El epicentro fue a X distancia. El epicentro es simplemente la distancia del fenómeno de ser rígido, no se origina el sismo vamos a decir, a la ciudad. Supongamos que ocurrió un sismo aquí en Puerto Plata con un epicentro, no sé, a 20 kilómetros de Puerto Plata. Eso es importante. Y la estructura, mientras más cerca del epicentro está, obviamente va a sentir el impacto de una manera mucho más fuerte. Pero a partir del epicentro, nosotros también conocemos lo que se llama el hipocentro. El hipocentro es la coordenada
a nivel de la superficie de la Tierra, ¿a qué profundidad ocurrió el sismo? El sismo no necesariamente ocurre aquí arriba, ocurre a una profundidad a 12 a 20 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de diseño, por ejemplo, sismos que tengan un hipocentro por encima de los 70 kilómetros, puede ser un sismo de magnitud 7, magnitud 8, magnitud 9. Aquí en la superficie se va a sentir muy poco. A medida que ese hipocentro es más superficial, pues el impacto en la superficie va a ser mucho más severo. Quiere decir que el hipocentro juega también un papel protagónico. También juega un papel protagónico lo que llamamos la direccionalidad de la falla. Si, por ejemplo, si mi edificación está construida encima de la falla, pues también va a tener una consecuencia pues mucho más severa. Entonces, son múltiples factores que uno evalúa. Por eso, de ahí depende que una edificación de una manera correcta cuente no solamente con los planos, con el juego de plano completo, sino también con un estudio geotécnico, un estudio de suelo. Ahí va. Qué bueno que tú lo mencionas, porque te iba a hablar un poco de topografía, de mecánica de suelo, qué tanto influye que esos estudios estén sumamente acabados, porque si es suelo arcilloso, si es suelo arenoso, si es empantanado, tiene que ver eso para saber qué tipo de estructura y si es, voy a utilizar la palabra rentable, si es rentable Sí. que esa estructura se haga en ese lugar. Sí. Hablaste de topografía. No es lo mismo construir una edificación, o más bien diseñar una edificación que cuente una topografía plana a una edificación que esté en una topografía irregular, un terreno con una topografía muy accidentada. Ya son otras consideraciones que hay que tomar desde el punto de vista estructural. De igual manera también, así como tú mencionas, existen diferentes tipos de suelo. Desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros tenemos suelo tipo A, suelo tipo B, C, D, E y F. El A es el mejor suelo, un suelo bastante rígido, una roca, y el F, un suelo muy degradable, una silla demasiado blanda. Entonces, a partir de ahí, nuestra isla, el país completo, la República Dominicana, queda dividida en dos grandes zonas sísmicas, zona 1 y zona 2. Zona de alta sismicidad, que es la zona 1, y zona de mediana sismicidad, que es la zona 2. Nosotros, aquí en Puerto Plata, en la zona de Cibao, estamos situados en la zona de alta sismicidad, zona 1. Entonces, no es lo mismo construir una edificación en zona 1 con la misma geometría arquitectónica que construirla en zona 2. En otras palabras, no es lo mismo hacer un mismo edificio en Santo Domingo que es el mismo edificio aquí localizado en Puerto Plata. En zona 2 es mucho más, vamos a decir, una zona rocosa. La edificación va a tener un mejor comportamiento a nivel dinámico fruto al origen de suelo que el comportamiento que pudiera tener ya en una zona arcillosa. Obviamente, el diseño estructural siempre va a obedecer al tipo de terreno. No quiere decir que el de zona 1 sea más riesgoso que el de zona 2. Puede tener una amenaza sísmica mucho mayor fruto al tipo de El impacto del sismo puede ser más fuerte, pero no necesariamente tiene que sufrir más exactamente que el tipo de... el impacto. Vamos a decir lo que reitero, desde el punto de vista de ingeniería estructural, la estructura va dependiendo del tipo de terreno, va a ocurrir una excitación en la base. El sismo viaja a través de una sonda. Inmediatamente, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, un terreno rocoso, las sondas van a viajar mucho más rápido. ¿Qué pasa? Quien te tumba la edificación no es el sismo. Quien te tumba la edificación son los desplazamientos. ¿Qué tanto se desplaza la edificación? Desde el punto de vista, o más bien, en un lenguaje muy llano, el hormigón no es un chicle. El hormigón es material rígido, un material prefabricado, el cual tiene un límite. Si pasa ese límite, a partir de ahí empieza la rotura. Entonces, ¿qué pasa? En zonas rocosas, donde las ondas viajan mucho más rápido, tú vas a tener oscilaciones más cortas. Esa es una ventaja. De por sí las ondas son más cortas. Eso tiene un ángulo más Lo que corto. llamamos zigzag. Exacto, es un zigzag. Nosotros llamamos una amplitud. Una amplitud es esta. Si este es el eje neutro, Exacto. hace esto, esta es la amplitud. El periodo es el tiempo que dura en viajar en esa amplitud, por así decirlo. Ok, en zona rocosa va a ser esto. En zona arcillosa yo voy a tener una amplitud bastante más grande, por ende la edificación va
de una manera distinta, más distinta. Va a tener mayores distanciamientos. Entonces uno lo que hace es que controla, limita esos desplazamientos para evitar que el hormigón llegue a la rotura. Por eso decía que no es que la estructura va a tener comportamiento diferente, zona 1 y zona 2, pero la seguridad de ambas tiene que ser la misma. Independientemente de, obviamente, hay una que te va a responder desde el punto de vista económico, mucho más, va a tener un impacto económico pues mucho más alto que otra. Yo quiero volver al tema de cuál realmente es la prioridad. Ustedes son ingenieros, ustedes no son socorristas, Exacto. pero hay un diseño estructural que piensa, ¿verdad?, en lo humano. ¿Cómo está balanceado ese porcentaje? O sea, ¿qué tanto se piensa en lo humano eh, y qué tanto se piensa en lo estructural respecto al orden de importancia, ¿verdad? Exacto. Mira, yéndonos al origen, el juego de plano, lo primero nace a través de una idea, a través de la idea de un cliente. El arquitecto se encarga de plasmar esas ideas en el plano. Esas ideas del cliente van a ser conceptualizadas bajo las normas vigentes ahora mismo, las normas internacionales y las normas nacionales desde el punto de vista arquitectónico. Quiere decir que te va a decir, bueno, aquí necesitamos una salida de emergencia, por X y Y causa, aquí estos espacios tienen que cumplir con los espacios mínimos, y luego de ahí entonces pasa el plano a la parte estructural. En la parte estructural, siempre el protagonista somos la persona. Siempre. Entonces, por eso es que una edificación, incluso, que sea utilizada originalmente bajo el concepto de apartamento y mañana cambia de uso, sea para restaurante, sea para gimnasio, Una oficina, etcétera. Entonces, inmediatamente tiene que haber una verificación desde el punto de vista estructural, porque puede ser que lo que llamamos carga viva y carga muerta. Carga muerta es el peso de edificación, la parte estática de la estructura. La carga viva somos nosotros, el movimiento. Por ejemplo, donde el otro eso está que genera una cantidad de personas en la edificación, el flujo. vamos a decir, en tu hogar, en tu casa, puede que quizá a esta hora esté llegando tu esposa, tus hijos, y durante la mañana y la tarde la casa está vacía. A diferencia de este negocio que mantiene siempre un flujo, a diferencia de una clínica, de un hospital, de una plaza comercial que mantiene un flujo constante. Entonces, esas edificaciones atienden a otro tipo de regularidad de diseño. Entonces, por eso es que el protagonista siempre va a ser la persona. Se diseña precisamente para dar chance a que cualquier evento natural que puede ocurrir, pues las personas puedan salir. A partir de ahí se diseña la salida de emergencia, se diseña desde el punto de vista estructural para que la edificación pueda oscilar de una manera correcta, pueda tener un buen comportamiento dinámico. Por eso es que una estructura bajo una edificación, bajo un sismo de magnitud 5, 6, por debajo de 7, debe de tener un buen comportamiento, ni siquiera debería provocarse fisura ni agrietamiento de nada. Ya sismos de magnitud importante son sismos ya por encima de magnitud 7. Por ejemplo, muchas veces me dicen, pero que esta edificación soportó el terremoto de Puerto Plata. 6.3, 6.4. 6,3. Eso es un terremoto que no nos debió haber preocupado. Cualquier edificación bajo un correcto diseño estructural, bajo una correcta construcción, debió haber soportado ese sismo sin ningún tipo de consecuencia. Ahora bien, sabemos que hay muchas construcciones informales, muchas construcciones que La hizo mi tío, que es maestro. exactamente, y que incluso no solamente eso, porque vamos a decir que una edificación pequeña se pudiera construir con la asesoría obviamente de un profesional, un maestro, con un juego de plan. Exacto. Con un juego, y cuando algo pequeño, quizá algo de 100 metros. Lo decía así porque aquí hay una cultura de construcción al ojo por ciento, Sí, o al bolsillo por ciento. exacto. Entendiendo que muchas veces me estoy ahorrando algo y ese algo en el mañana te puede representar 3 veces más lo que tú te pudiste haber ahorrado en ese momento. Sí, porque al final se te cae entera. Exacto. Entonces, y no solamente que se te caiga, mañana te empiezan a aparecer grietas, empiezan a aparecer roturas por donde quiera. Entonces, reparar, intervenir eso, conlleva un costo. Y ese costo fácilmente, o el origen de esa grieta fácilmente desde la fundación.
¿Cuándo comienza, Elvis, cuándo comienza el dominicano a preocuparse por la sismoresistencia? ¿Cuándo es que inicia? Porque no hace mucho, o sea, era casi ausente el tema Ok. a nivel de infraestructura, a nivel de desarrollo de edificaciones. ¿Cuándo y por qué? Ok. Antes de responderte esa respuesta, vamos a ver primero el origen del diseño resistente aquí en la República Dominicana, más que la inquietud de la persona. Ok, nuestro país, o más bien nuestro país, sino nosotros los ingenieros civiles, estructuralistas, nosotros diseñamos bajo un reglamento, unas normas básicas, lo que serían las normas mínimas para catalogar que la edificación tenga un buen comportamiento dinámico. Nuestro país empezaron a utilizarse normas de construcción a partir del año 1931. Pero esa norma apenas tenían lo que eran vamos a decir, lo básico. Ni siquiera se tocaba lo que era el sismo. Mira lo que vamos a hacer, Elvis. Necesariamente tenemos que hacer un corte por asuntos de producción. Vamos a darlo ahí. Estamos en el aspecto histórico para llegar entonces a la pregunta. Ustedes no se muevan de ahí, entonces ya nosotros regresamos con esa parte aquí en este su espacio César Rodríguez Transversal. No se muevan de ahí, ya regresamos. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. De regreso con ustedes desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de Puerto Plata, un lugar donde usted puede encontrar todo lo que usted se puede imaginar relacionado con el buen café, el café orgánico, el café artesanal, el café puro y 100% dominicano. El Rincón del Café, reitero, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, y estamos conversando con Elvis Rodríguez. No, Vladimir Rodríguez, que ya nada me olvida. Con Vladimir Rodríguez, que estamos hablando de sismoresistencia. Estamos hablando de todo lo que se hace necesario conocer y aprender de un experto como él a la hora de nosotros desarrollar, ¿verdad?, nuestras estructuras, nuestros hogares, nuestros comercios, nuestros locales, nuestros negocios, para poder construir bien, Vladimir. Exactamente. Continuamos con la historia del estudio de la sismoresistencia en la República Dominicana y para poder llegar a cuándo se desarrolla esto. Te comentaba antes de la pausa que nuestro país empezó a experimentar lo que son las normas de construcción a partir del año 1930, 1931, por ahí, que fue donde inició el primer, vamos a decir, legado, el primer manual para la construcción, pero en ese manual en ningún momento se tocaba ni terremotos, ni huracanes, nada. Simplemente los conceptos básicos para la construcción. Obviamente cabe destacar para la época que tantas edificaciones altas se construían. Eran más, quizás se iniciaba la construcción en mampostería, en bloques, etcétera. Bueno, estamos geográficamente en un lugar en donde hay mucho de eso. Exactamente. Entonces, a partir de ahí fue cuando, bueno, se empezó a tomar conciencia un poco de la construcción. Luego de la ocurrencia del huracán San Zenón, año 1949, si mal no me acuerdo. Luego de eso fue que se empezó a actualizar un poco las normas. Ahí el único evento natural que se tocaba eran los huracanes.
Ya para el año 1979 es donde entra en vigencia las primeras normas sismo resistentes en la República Dominicana. A partir del año 1979 hasta el año 2011 estuvimos trabajando bajo un reglamento que asimismo tenía como nombre las normas básicas, vamos a decir. No me acuerdo el nombre completo, pero era el reglamento, vamos a decir, básico a nivel de sismo resistencia. Luego en el año 2011, donde entra en vigencia el actual reglamento de diseño. Cuando nosotros comparamos el reglamento que diseñábamos con el en 1979 hasta 2011, en el año 2011, donde entró en vigencia el actual reglamento, la diferencia del cielo a la tierra. A partir de ahí, pues, el diseño es mucho más estricto, sea la palabra, pues hay una realidad. Tenemos una realidad, la isla por completo está dividida por un sinnúmero de fallas. O sea, atraviesa la isla más de 14 fallas geológicas. O sea, la isla está rota por donde quiera. Entonces hay una realidad que tenemos que hacerle frente. No podemos darle la espalda. Entonces, en agosto, 1 de agosto del año 2011, es donde entró ya el nuevo código, nuevo reglamento de diseño. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, el reglamento anterior te permitía edificaciones hasta 3 niveles que tú la diseñabas bajo el concepto de carga muerta y carga viva. Habían pocas o algo no tan estricto a nivel de sismo. Te exigía sismo a partir de edificaciones de 4 niveles. Por eso incluso aquí en Puerto Plata veíamos edificaciones de 1 nivel, de 2 niveles, de 3 niveles, y el tema, así mismo como tú mencionas, el tema de sismo resistencia era poco conocido o era poco tratado. Entonces ya luego, cuando entró ya las nuevas normas, las normas actuales de diseño, es donde ahora te exigen sismo a partir de un nivel. O sea, todo tiene que entrar bajo el concepto o el diseño de ingeniería sismo-resistente. Influye mucho lo ocurrido en el 2003 en la ciudad de Puerto Plata. Sí, se utilizó como caso de referencia de investigación para poder dar grado de dormir. 3 y terminó de asentar el ocurrido en el 2010 en Haití. Ok. Como ese fue en Haití, aquí se sintió más leve. Sí, en Haití fue de 7,3, 2010. El ocurrido aquí en Puerto Plata de 6,3, 2003. Entonces, ¿qué pasa? Ese de Haití, aquí se sintió ya con una magnitud por encima de 5, 5,3, 5,4. La pregunta sería, ¿qué tan severo fue el sismo de Haití comparado con el sismo de nosotros? Sí, ahorita yo te decía que el sismo por debajo de magnitud 7, en teoría, no debería representar ningún tipo Pero hablaba de aspectos como el epicentro y el hipocentro. por eso dije en teoría. Si el sismo está aprendiendo de la clase, si el sismo es muy superficial, pues obviamente la respuesta va a ser otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un sismo de magnitud 7 comparado con un sismo de magnitud 6? Desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica, como te decía ahorita, los sismos viajan a través de ondas. Esa onda le transmite una excitación en la base a la edificación. Y esas ondas lo que le transmiten es una energía. Entonces, un sismo de magnitud 7 libera mucho más energía que un sismo de magnitud 6. Lo que quiere decir, cuando nosotros traducimos eso a magnitud, esa magnitud tiene que ver con la amplitud. Esa amplitud tiene que ver con una escala logarítmica. Y esa escala logarítmica te la traduce en términos, hablando llanamente, un sismo de magnitud 7 te expresa o te libera 10 veces más energía que un sismo de magnitud 6. Quiere decir que lo que se sintió en el país vecino fue un terremoto 10 veces mucho más fuerte de lo que nosotros vivimos en el 2003. Los que tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia y los que quizás estábamos en una edificación, en un tercer nivel, un cuarto nivel, donde pudimos notar la oscilación a unas oscilaciones. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba en Santiago, en un edificio que era porticado, un edificio que está siendo soportado a través de vía columna. Y yo veía esos desplazamientos y 2003 al 2025, estamos hablando casi 20 años.
20 años anterior, yo decía, wow, lo que yo veía en los libros de la universidad, esos desplazamientos, cómo esos pórticos cómo decían, se desplazaban esos pórticos. Y bueno, a partir de ahí, pues se empezó a crear más conciencia. En el año 2010, en el año 2011, perdón, fue donde ya se entró en vigencia. Los países organizados, o los países mucho más organizados que los de nosotros, pues tratan de verificar siempre sus normas, por lo menos cada 10 años, de actualizar. Ahí quería ir porque sabemos que cualquier ley, cualquier legislación, cualquier código, siempre tiene una referencia de una nación, tal vez con mayor nivel de desarrollo, con mayor experiencia. ¿Cuáles han sido los países que la República Dominicana ha tomado como referencia Sí. para crear sus códigos o sus sistemas de La mayoría de los países latinos usamos como referencia las normas americanas. La norma americana de concreto, el ACI, y si fuera ya las normas para el acero, como base las normas americanas. ¿Qué pasa? Nosotros contamos obviamente con nuestra normativa, cada país tiene su normativa y la parte que no toque, que no arrope tal tema, entonces nos vamos a la normativa americana. De igual manera, es una extensión. O sea, Sin embargo, yo estoy viendo muchos profesionales de la ingeniería yendo a Japón. sí, sí, obviamente. La tecnología en Japón, pues, mucho más avanzada que la nuestra. Y aparte de eso, en Japón, por ejemplo, tiene una experiencia mucho mayor. Es igual que en Chile. En Chile tienen un historial sísmico de que mínimo cada 10 años experimentan un terremoto de una magnitud importante, por encima de 7. Aquí la historia sísmica nos dice que aquí aproximadamente cada 50 años es donde tenemos un sismo de magnitud importante. Estamos hablando que dentro de las fallas que circundan la isla está la falla septentrional, que es la más activa, y cerca, es la que está más cerca, que es la que está atravesando la zona del Cibao completa, saliendo por Samaná, y también está la falla de Camus que atraviesa Puerto Plata, ¿sí sabe? Entonces, por eso es que nuestro país está dividido en dos zonas, zona de alta sismicidad y zona de mediana sismicidad. La falla septentrional, la de Camus y otras fallas son fallas mucho más activas y son las que realmente cada vez que hemos tenido una experiencia amarga, aquí han habido sismos de magnitud 9. Si sabemos, si nos recordamos algo de historia, sabemos que había una Vega Vieja y hoy donde está fundada la Vega actualmente, la Vega Nueva. Y un Santiago, Y un Santiago Viejo y un Santiago Nuevo. Entonces, el Santiago Viejo y la Vega Vieja obedece a que en su momento, cuando ocurrió ese terremoto, esa zona quedó devastada por completo. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros, no solamente los ingenieros, sino el ciudadano común, el ciudadano de a pie, tiene que saber y tiene que entender que esto es una realidad. No le podemos dar la espalda. Nosotros incluso estamos esperando un sismo de magnitud importante de hace tiempo. Yo recuerdo, hablaste de cada 7 años y cada 50 años. así cada 50 años, pero si observamos también y hacemos un conteo dentro de los 50, hay cierto intervalo de 7, de 8 años en donde se siente el guito también. Exacto, que la ventaja cuando la Tierra experimenta, bueno, un sismo de baja magnitud es que donde siempre y cuando sea la misma falla, pues para ganando, liberar, soltando. Entender que es esto lo que está haciendo. Es esto. Se está extendiendo la falla, se está extendiendo energía elástica, energía elástica, energía elástica, hasta que rompe. Cuando rompe la roca madre allá abajo, es donde se siente la magnitud aquí arriba. Mientras más yo dure tiempo bajo esa energía elástica acumulándose, quiere decir que cuando rompa, va a romper con una magnitud bastante severa arriba. Para que entienda, el tablazo va a ser mayor. Exacto. Va a ser mucho más consecuente. Yo quisiera, ¿no?, que también fuéramos rompiendo algunos mitos o algunas desinformaciones que hay. Y yo sé que a Vladimir le ha tocado y a cualquier otro le ha tocado, ¿no? Yo de una tercera, de una cuarta y una quinta no paso. Porque hay gente que piensa, que cree que mientras más alto es más peligroso. O que si vive en la primera está más a salvo. O sea, ¿cuál es la verdad de esos mitos, de esas conversaciones?
yo en esa octava planta no me subo. O sea, ¿qué hay con relación a Vamos a decir, hay cierto temor. Vamos a decir que, ok, tú estás en un octavo nivel, estás en un séptimo nivel, tú vas a sentir los desplazamientos mucho más por la sensación obviamente de la altura. Mientras más alta la edificación, pues tú vas a tener mayores desplazamientos, pero esos desplazamientos, si la estructura está correctamente diseñada y está correctamente construida, pues vamos a decir que tú pudieras estar tranquilo, siempre y cuando no sea un sismo de una magnitud súper severa. Entonces, la estructura va a ser esto, tú vas a sentir las oscilaciones un poquito más fuertes. Aparte de eso, el impacto en el momento te va a duplicar fácilmente esos desplazamientos. Reitero, si la construcción está debidamente reforzada, está debidamente construida, debidamente diseñada y no obstante a eso, supervisada de una manera minuciosa, cuestión de que lo que está en plano sea tal cual lo que se está construyendo y que la edificación no haya pasado por proceso ni de remodelación, y si pasó, pues obviamente bajo la inspección y supervisión y el buen criterio y el buen diseño, verificando que lo que está construido se va a modificar haciendo tal o cual corrección. Entonces, se puede estar tranquilo tanto en el noveno nivel como en el primer nivel. Olvídate que si la estructura va a colapsar, y si colapsa en el momento, el que está en el primer nivel no le va a dar chance. O sea que Sea, el del sexto nivel tiene mayor probabilidad dentro de lo posible de sobrevivencia. yo preferiría entonces mudarme a una casa de madera con un techo de zinc. Exacto. Que ahí donde voy a tener la amenaza de un huracán. El huracán por lo menos te avisa, te da un preaviso mucho más amplio que un terremoto. O sea, en ese caso. Pero no, si la edificación está bien construida y está eh, con toda su documentación desde el estudio de suelo, desde el juego de plano completo y una supervisión e inspección bastante minuciosa, pues no hay que tener miedos. ¿Cómo es que se trabaja? Y ahí yo te voy a pedir que vamos a tratar de allanar un poquito el lenguaje para que la gente pueda entender, porque hablar de sismoresistencia parecería que se debe de implementar técnicas muy sofisticadas, formas, estructuralmente hablando, formas muy complejas, tal vez la utilización de materiales no muy comunes en la construcción. ¿Cómo, cómo se trabaja la sismoresistencia a nivel estructural? O sea, visiblemente hablando, ¿qué es lo que se ve que te puede decir, ah, no, esa es una estructura sismorresistente? Ok, vamos a entender algo. Por más que yo te pudiera decir que donde estamos, que es una edificación sismoresistente, la edificación tiene que hablar por sí sola. O sea, no es el hecho de que yo te diga, tu casa es segura. Es que visual te diga, se vea segura, o sea, sienta segura. No son asuntos ni de materiales extraídos o traídos de Japón, que los mismos materiales básicos con los que contamos, llámese cemento, acero, arena, grava, sección adecuada, varilla, todo eso te mantiene y te asegura un sistema sismo resistente. Lo que sucede a partir de ahí es, vamos a suponer, tú vas a construir un edificio, una casa, una oficina, lo que sea. Tiene la idea, decíamos ahorita, esa idea se la plasma el arquitecto. Luego que llega a un consenso, eso es lo que yo quiero, ahí donde entra lo que llamamos el diseño estructural. El diseño estructural trata de mantener lo que es el concepto arquitectónico, proporcionando la seguridad a nivel de integridad de la edificación. O sea, ahí donde uno le ubica, mira, las secciones de la columna van a tener tal sección, tal arpado, X cantidad de varillas con una separación a un distanciamiento X. La posición de la columna va a ser esta, van a ser aquello. Las vigas van a tener tal refuerzo, el entrepiso, la losa va a tener tal refuerzo, la fundación va a ser zapata, va a ser platea. Y el conjunto de todo eso es lo que te da ya el término o el uso correcto de la edificación sismoresistente. Yo te pregunto porque a veces uno se pone a ver videos, internet lo puede todo, lo hace todo y uno a veces cree que está viendo cosas correctas y hemos visto, por ejemplo, estructuras con algunos sistemas neumáticos. Ya son edificaciones, obviamente, con
cierta tecnología mucho más avanzada. Esa tecnología obviamente tiene un costo. O sea, me fui muy adelante. Sí, no, porque por ejemplo no vale la pena, o vamos a decir en términos de costo, a una casa de un nivel, 2 niveles, 3 niveles, meterle, por ejemplo, un sistema de amortiguadores. Tendría que ser algo ya que supere un costo bastante elevado donde tú puedas justificar a nivel económico la utilidad. También eso se puede lograr bajo el sistema normal. Yo te decía ahorita que, por ejemplo, tenemos varias matrices de diseño. Si tú quieres que tu matriz de diseño caiga en la misma matriz que es la donde cae un hospital, donde tenemos más de 3.000 personas, pues yo te la puedo diseñar bajo ese mismo concepto. Entonces va a tener una estructura mucho más sólida, mucho más rígida, donde tú vas a tener una inercia pues, mucho más responsable. Obviamente en términos de costos, que te va a traducir que tú vas a tener una inversión mucho más fuerte en ese O sentido. sea, básicamente lo que le estamos diciendo a la gente, que más que tecnología, que más que técnica, es El buen correcto, uso correcto del diseño estructural y de la construcción. Y que la construcción tenga una buena inspección, una buena supervisión. O sea, en nuestro país, por ejemplo, hay un organismo que es el Ministerio de la Vivienda, que es el encargado de auditar, ¿sí?, las construcciones y los planos. Por ejemplo, un juego de planos, luego ya de diseñado y dibujado, pasa por varios procesos de pago de impuestos. Ayuntamiento local, las oficinas del CODIA, Medio Ambiente, Ministerio de Turismo, y el último paso es el Ministerio de la Vivienda, el MIBE. Luego de que los planos te los revisan y te dicen así, ese diseño está correcto, el diseño arquitectónico está correcto, el diseño estructural está correcto, el eléctrico, sanitario está totalmente correcto, a partir de ahí empieza el proceso de la construcción. Entonces, el Ministerio de la Vivienda ahora está dando dos opciones para el asunto de la supervisión. Está lo que es la supervisión pública, supervisada por el Ministerio de la Vivienda, y la supervisión privada, que es donde el Ministerio de la Vivienda, pues en el año 2003, autorizó varias empresas de aquí del país. Habemos alrededor de 46, menos de 50 profesionales que estamos certificados por el Ministerio de la Vivienda para dar la supervisión privada, certificada por el nivel. bien, Vladimir. Mira, vamos a ir a otro corte y cuando regresemos de ese corte, entonces vamos a estar hablando de un tema muy especial que yo quiero tocar, que tiene que ver específicamente con Puerto Plata y la visión que debe de tener todo el que quiera invertir en algún tipo de estructura en Puerto Plata, tomando en cuenta el punto importantísimo de la sismoresistencia. Así que vamos a hacer este corte y ya regresamos nueva vez a este espacio de César Rodríguez Transversal. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. De nuevo con ustedes en el Rincón del Café, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, en la calle de las Sombrillas, y estamos conversando con Vladimir Rodríguez, experto en sismo resistencia, ingeniero certificado, miembro del CODIA, puertoplateño, ¿verdad? Claro que sí, puertoplateño. Entonces, vamos, te decía antes del corte, es necesario que el puertoplateño conozca dónde vive, sismológicamente hablando, y tal vez algunas notas generales, ¿verdad? De lo que sería correcto hacer en un sitio como Puerto Plata, en la calidad de la estructura,
de los niveles que son adecuados de construcción, porque ahora estamos viendo edificaciones de 7 niveles, de 5 niveles, cosa que antes era, uno lo veía como posible, poco común. Sí, edificaciones altas en Puerto Plata, 3 niveles, todo el tiempo. O sea, ¿cómo es Puerto Plata, sismológicamente hablando, y cuál es la correcta orientación estructural respecto a sismoresistencia que se debe de tener? Ok. Puerto Plata, primero, la provincia por completo, desde Altamira, llegando Cabarete, en el otro extremo, el Luperón, Puerto Plata. Ok, aquí tenemos varios tipos de suelo, desde suelo rígido, roca, que lo podemos ver en Cofresí, hay un segmento de roca importante, en Sosúa hay un terreno rocoso, y también tenemos terrenos arcillosos. Desde el principio decíamos, ok, existe un cierto tipo de diseño según el tipo de suelo que te. Para eso es sumamente importante contar con lo que es un estudio geotécnico, un estudio de suelo, que es el que te va a decir, mira, a tal profundidad tú vas a encontrar un terreno con tal o cual cualidad, que es en el cual tú vas a fundar, vas a trabajar tu cimentación, tu zapata. Y es roca, te va a decir, mira, hay un extracto de tierra negra, un extracto de material degradable, quizá puede ser de 40, 60 centímetros, cortas ahí y vas a encontrar un terreno rocoso. Entonces, dependiendo la zona, tú te vas a encontrar o con arcilla dura, arcilla blanda o arcilla o un terreno rocoso, por ejemplo. Luego que la edificación pasa por el proceso de estudio de suelo y diseño estructural, pues a partir de ahí, pues la edificación se construye, por eso es que reitero que se construya siempre bajo la supervisión de profesionales calificados para el tema. O sea, una empresa que esté debidamente consolidada aquí en la ciudad, pues que se encargue de la construcción de tu proyecto. De igual manera, te comentaba en el espacio anterior donde te decía que, por ejemplo, la entidad pública que es la encargada de hacer o de validar desde los planos hasta la construcción, que tu edificación esté de manera correcta, construida, no solamente de manera correcta diseñada, sino también construida, es el Ministerio de la Vivienda, el MIBE. El MIBE te da la facilidad de que tú hagas la supervisión con ellos de manera pública, como entidad pública, o que contrates una empresa privada, pero que esté certificada para esos fines, para fines de la supervisión. Entonces, aquí en el país habemos alrededor de 46, 50 empresas que estamos certificados. Aquí en la provincia, nosotros estamos certificados por el Ministerio de la Vivienda para dar tanto la supervisión privada y también para hacer los análisis y evaluaciones de edificaciones existentes. Por ejemplo, cuando yo te comentaba ahorita que nosotros, antes de 2011, donde entró en vigencia el actual reglamento de diseño, cuando comparamos el reglamento actual con el reglamento provisional, que ese es el nombre que se me escapó ahorita, el reglamento provisional, nosotros duramos más de 30 años diseñando y construyendo con un reglamento que literalmente decía reglamento provisional. Sea, por eso es que te digo, cuando tú pones en balanza un reglamento y otro, pues el reglamento actual es mucho más severo que el reglamento anterior. Entonces, incluso cuando uno va a evaluar una edificación existente, que tenga o no problema, sea que tú lo quieres evaluar para ver, sea que tú vas a hacer un cambio de uso, que actualmente fue construida bajo el concepto de apartamento, ya tú quieres cambiar oficina, vamos a evaluar a ver qué sucede, si el comportamiento es adecuado. Entonces, de ahí entonces nosotros hacemos un levantamiento por completo. Si la edificación no cuenta con planos, nosotros procedemos a escanear con aparato certificado, escaneamos dónde están las columnas, qué acero tienen, el diámetro, la separación, la viga, la cimentación, la losa de entrepiso, lo que comúnmente conocemos como el plato. Vemos lo que no se ve. Después la edificación está empañetada, está con su cerámica, ya tú no estás viendo ni dónde están las columnas, ni el acero que tiene, ni el desplante de la fundación, a qué profundidad fue cimentada. Nosotros con los aparatos pues conocemos todo eso. Que sea costera la ciudad,
porque hablas de lo que no se ve de la estructura. El nivel de salinidad costero, ¿qué tanto está impactando? ¿Qué tanto? Todo eso lo incide la normativa. O sea, es parte de la normativa. Te dice que, por ejemplo, una edificación, no es lo mismo construir una edificación que esté a menos de 100 metros de la playa a que esté 150, 200, 300 metros. Ya las consideraciones a nivel estructural son otras. Y eso debilita la estructura en el sentido general. Hay algo que se llama recubrimiento. El recubrimiento es, tú tienes tu lámina de acero aquí, tú tienes la parte de hormigón de este lado. O sea, hay una distancia entre el acero, la varilla, el reto interno y el concreto. Si esta es una columna, esta es la parte, sí, este es el acero y este es el concreto. Tiene que haber una distancia que normalmente son 4 centímetros para una edificación normal, fuera de la zona costera. A partir de donde yo entro, más cerca de la playa, entonces el recubrimiento aumenta. Y no solamente el recubrimiento, sino la resistencia del hormigón. Quiere decir que, por ejemplo, un hormigón se mide por resistencia. La resistencia mínima del concreto es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El hormigón ya, por ejemplo, cuando pasa a ser a zona costera, aumenta a 280 como esfuerzo mínimo. Wow. O sea, es mucho más resistente y más que resistencia, yo lo que necesito es proteger el acero. Es menos impermeable. Quiere decir que, por ejemplo, si esto es una edificación y nosotros vaciamos la losa entre pisos, un hormigón mínimo que es para nivel de resistencia es correcto. 210 está correcto, pero no te protege la edificación para asunto de salitre. Entonces, por eso es que si tú, por ejemplo, vacías una losa, tú le echas agua, la losa te va a filtrar, porque no es una losa impermeable. Ya a partir de 280 es mucho más permeable y mucho más, protege mucho más el acero. Por ende, ya el salitre es mucho menos invasivo para el asunto de la varilla. Cabe destacar que la estructura en hormigón y en mampostería, en bloque, está totalmente reforzada de la fundación hasta arriba. Quiere decir que los aceros se conectan uno con otro. La fundación se conecta con el acero de la columna con la viga, de la viga con la Lo losa. amarran para que la gente Y amarra todo. Nosotros dejamos que un acero de eso empiece a corroerse, empiece a oxidarse. Como está todo conectado, ese salitre empieza a tomar un virus, a esparcirse durante, o sea, en todo el espacio de la edificación hasta llegar a la fundación. Por eso que muchas veces vemos muchas edificaciones que están cerca de la playa, donde ya el recubrimiento se ha desbaratado. Incluso tú ves que el acero está como explotado, que está abierto, de una aventura, y se le quitan capitas y le quitan capas y tú lo retiras con la mano. Entonces, si tú retiras ese acero con la mano, esa varilla, quiere decir que un terremoto no te la va a retirar, te la va a terminar de explotar. Entonces, en ese tenor, pues las edificaciones que están cerca de zona costera tienen una normativa de diseño diferente a las normativas normales, en ese caso. Vladimir, muchísimas gracias. Nosotros hemos aprendido aquí hoy mucho, nos hemos orientado bastante. Creo que era necesaria esta conversación porque sabemos que hay mucho tabú, hay mucha verdad, hay mucha mentira, hay mucha desinformación ahí fuera. Y qué bueno es poder hablar con un experto como tú en la materia para que la gente ahora pueda, ¿verdad?, asentar las ideas y pueda acercarse a profesionales como tú eh, y puedan buscar los servicios que ustedes ofrecen para entonces hacer edificaciones de calidad, ¿no? Edificaciones no antisísmicas, sino Diferente. Y entender que las inversiones que nosotros hacemos, el dominicano, o sea, los extranjeros que viven aquí, son edificaciones a las cuales se supone nosotros vamos a albergar. exacto. No solamente nosotros, nuestra familia, los hijos. Es entender que primero vivimos bajo una amenaza sísmica y nosotros tenemos que tratar de protegernos lo más posible. Sí, si nos imaginamos, Dios no lo quiera, y hoy ocurre un terremoto de magnitud 9 en la ciudad de Puerto Plata. Primero, ¿cuántas vidas se pierden? Segundo, a nivel económico, ¿cuánto es el retroceso de Puerto Plata? Y tercero, ¿cuánto nos costaría volver a llegar a donde estamos, hasta donde estamos actualmente? Entonces, quiere decir que donde tú vives o donde tú trabajas, tú tienes que tratar de estar seguro. Entonces, es entender que obviar
el asunto de los planos, obviar la profesión de un arquitecto, de un ingeniero civil, de un estructuralista, no te garantiza nada, todo lo contrario. Tú estás echando fácilmente tu inversión en un saco roto. Entonces, trata de asegurar por lo menos donde tú vives. Primero, sabemos que construir hoy en día no son 2 pesos. O sea, cualquier construcción, por pequeña que sea, Lleva una inversión con... lleva una inversión y lleva un sacrificio detrás. Así es. Entonces, trata de garantizar ese sacrificio para que mañana lo que tú entiendes que te estás ahorrando no tengas que triplicar o fácilmente que multiplicar por 10 ese número que tú entiendes que es un ahorro hoy, pero mañana, Dios no lo quiera, pues lamentablemente vas a tener que hacerle frente quizás a una respuesta que la edificación te dio por la manera incorrecta de construirse. Vladimir, agradecerte nueva vez, de verdad, Raúl, toda tu sabiduría y toda tu experiencia expuesta a través de este espacio. Señores, y a ustedes agradecerle como siempre su audiencia. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube César Rodríguez Transversal y seguirnos en nuestras redes sociales como @CR Transversal en Instagram, en Facebook y en la red social de TikTok. Será hasta otro encuentro más en César Rodríguez Transversal. Hasta la próxima. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía.